Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al segundo podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, innovadoras, emprendedoras, que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Pensé que sería interesante conversar con alguien que tuviese una amplia trayectoria en tecnología, que hubiese trabajado en empresas espectaculares, con diferentes modelos de negocios y que además hubiese vivido en otros países. Estoy feliz de conversar en esta oportunidad con Álvaro Merino Reina, director ejecutivo de Sapia y miembro del directorio de AmCham, IPAE, Banbif y director consultivo de Centro. Álvaro es un referente local, pero para quienes no lo conocen, Álvaro, bienvenido. No sé si por favor nos podrías hablar un poquito sobre ti y de tu trayectoria. Claro que sí, Pati. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, he trabajado la mayor parte de mi vida, cerca de 30 años, en la industria de tecnología. La última parte de mi vida la hice en Sapia, que es una empresa local, 2 años, y los otros 28 entre Oracle, Cisco e IBM. En Oracle fui en el año 2004 gerente general para Perú, de ahí estuve en Cisco cerca de 5 años, manejando Perú, Ecuador y Bolivia. Después regresé a IBM, he tenido 2 etapas de mi vida en IBM. Fui gerente general de IBM en Colombia, manejando también Centroamérica, y posteriormente en Perú, manejando también Bolivia. Pero si bien, obviamente, por los 30 años que tengo en la industria soy un tecnólogo, en realidad te diría que más que nada soy una persona de transformación, ¿no? La industria de tecnología ha puesto los cimientos para cambiar al mundo, obviamente acompañado del ingenio, la inventiva y la creatividad del ser humano, para crear todos estos nuevos modelos de negocio y estas compañías que vemos que están generando disrupción en el mundo. Y yo en esa misma línea me he convertido básicamente en una persona del mundo de la transformación. Ambos temas súper válidos para el futuro y me interesa mucho, Álvaro, que nos puedas contar qué cosa significa para ti justo tener un mindset del futuro, ¿no? Si estamos hablando del mundo laboral, del mundo de los negocios, ¿cómo es esa persona que tiene un mindset del futuro para ti? A ver, el mundo pues va cambiando por olas, ¿no? Pero nunca se ha vivido una disrupción tan grande como la que hemos vivido en los últimos años, producto de los grandes avances tecnológicos, ¿no? El hecho de que apareciera Internet, el hecho de que todos tengan un celular en su mano, el hecho de que estemos comunicados permanentemente, ha generado una serie de cambios muy, muy grandes en la forma en la cual las personas y las empresas actúan. Las redes sociales han sido parte de ese cambio cultural y todo eso ha generado un cambio también en el comportamiento de las personas, la gente y la manera de hacer negocios. Para mí, tener un mindset pensando en el futuro, en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios del futuro, significa contemplar todo eso, incorporarlo dentro de tu forma de pensar y de tu forma de actuar y, y romper, salir de la caja de la manera tradicional en que has hecho las cosas y pensar, bueno, ¿y qué más viene adelante? ¿Cómo tomo todo eso nuevo que hay y lo incorporo dentro de la manera en que hoy me comporto yo como individuo, me comporto yo como profesional y la compañía para la cual trabajo hace negocios? Importante, ¿no? O sea, incorporarlo es como que interiorizar este concepto de que ya las cosas cambiaron. Ahora, se habla pues hoy en día de un antes y un después del COVID-19. ¿Cuál es tu visión del mundo del trabajo después de la pandemia? Ahora que ya pareciera que se reinventó para siempre. ¿Cómo te imaginas, o sea, el futuro de una persona yendo a trabajar o no está yendo a trabajar? ¿Cómo son esos espacios del futuro colaborativos quizás? ¿Cuál es tu visión de eso? A ver, te cuento que ya ni siquiera hay un después del COVID-19, hay un durante el COVID-19 que está muy cerca de ser lo que va a seguir sucediendo hacia el futuro, ¿no? Y te cuento un poco la experiencia en los temas que yo veo, cómo se están transformando ya las compañías, ¿no? Muchas compañías te dicen, yo ya me reduje a la tercera parte del espacio que tenía en mi oficina, por ejemplo. Y, y tienen claro que una muy buena parte de su trabajo la van a hacer trabajando desde su oficina en casa
y se van a trasladar a la oficina por las razones que sean exclusivamente y absolutamente necesarias, ahorrándote el tráfico, que en Lima pues, es un problema grande, etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Yo creo que esa parte ya cambió. ¿Qué más va a cambiar? Sin duda, el COVID-19, y ahí sí hablamos de un post-COVID-19, va a forzar a las compañías a tener estructuras y organizaciones más ligeras, más flexibles y más ágiles. Y eso implica que muchas empresas se han resistido a involucrar muchos temas de automatización, de robotización, de utilizar tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, y ahora dicen, claro, si me vuelve a suceder algo así, donde yo tengo que seguir pagándole un sueldo a toda la gente, no vale la pena más automatizarlo, tener más inteligencia artificial que pueda hacer las cosas y donde no incurro en muchos costos fijos a lo largo del tiempo que me quitan flexibilidad y me generan contingencias y empezar a invertir en esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, el COVID-19 está forzando a todas las compañías a decir, tengo que volverme más ágil y más ligero. Hay cosas que no voy a poder cambiar, hay mucho trabajo manual, operativo que se tiene que seguir haciendo de esa manera, pero yo creo que sí van a pensar, bueno, tengo que automatizar, innovar, robotizar, utilicemos la palabra que quieran, para convertir a la compañía justamente en más flexible, ¿no? Ahora, eso también es un cambio de un mindset, ¿no? Porque uno no se convierte en más flexible de un día al otro o más ágil del día al otro. ¿Qué cosa? O sea, si yo soy un profesional que quiero prepararme para todo lo que viene después de la pandemia o pensando más allá, pues para unos años en el futuro, ¿qué tres cosas le recomendarías? ¿Dónde debemos enfocarnos A ver, yo creo, pensando en el yo, futuro? yo creo que tres cosas. Tú me dices, Álvaro, ¿qué tres cosas le recomendarías a cualquier profesional? Y para mí son tres cosas también, Pati. Te digo, la primera es rompe el status quo, sal de tu zona de confort, rompe paradigmas. Hay una frase muy interesante que repitió muchas veces la ex CEO de IBM, Jimmy Rometty, que decía, la comodidad y el crecimiento no pueden coexistir. O sea, para que tú crezcas, para que tú cambies, te transformes, seas mejor, no puedes estar cómodo y no puedes estar en tu zona de confort. Y es una frase muy válida que se acompaña de otras, como por ejemplo esa que dice, si no está malogrado, ¿para qué lo arreglas? No, lo primero que tenemos que pensar todos como profesionales es, claro, no está malogrado ahorita, pero se va a malograr, se va a dañar. Y mejor, sé tú quien se anticipa al momento en que se va a dañar o se va a malograr todo y anticípate ese momento. Para mí, esa es la primera de las fortalezas o cambios que tiene que buscar una persona dentro de su perfil profesional, ¿no? El segundo es, hay mucho por aprender de lo nuevo, ¿no? Hoy existen tecnologías que van desde la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, no sé, hay mil cosas. Todas tienen aplicaciones distintas en distintas industrias con distintos niveles de retorno como beneficio. Aprendan sobre eso, ¿sí? No aprendan los bits y bytes de la tecnología, aprendan la usabilidad, los casos de éxito, los beneficios que te trae, las referencias, en qué industrias lo puedo utilizar. Aprendan sobre eso. Y va alineada con lo que es como individuo, tú como profesional, como persona, tienes que transformarte. Pero ese es el individuo. Ahora vamos al equipo. ¿Cómo se transforma el equipo? Y yo creo que pasa por un montón de cosas, algunas que te pueden parecer simples y sencillas y otras que te pueden parecer muy elaboradas. Romper el esquema de los puestos de trabajo fijos, por ejemplo, ¿no? Pasar a la modalidad de mesas ágiles, te crea otra cultura. Eliminar los teléfonos físicos de las oficinas. Yo no entiendo por qué las compañías, las oficinas hoy tienen un teléfono físico en un escritorio, si no lo usan, todos nos comunicamos por WhatsApp o por la herramienta que sea, y todos hablamos al teléfono móvil. Yo le diría a todas las empresas, si tus trabajadores, colaboradores no tienen un plan de datos ilimitado, págale la diferencia entre el plan que tiene y el plan ilimitado en el proveedor que sea y bota ese teléfono fijo, ¿no? Elimina los papeles. Hoy puedes escanear el documento que quieras con tu teléfono móvil. Bota las impresoras, ahorra plata, que la gente tenga todas las herramientas para trabajar desde su casa, teletrabajo, que los horarios no existan, que cambie la forma de compensación por una compensación por objetivos, sino una compensación por horas de trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que cambiar en la cultura, pero para mí es el tercer pilar
que todas las personas, los profesionales, tienen que buscar en las organizaciones en las que estén, ¿no? Que es esa transformación cultural de las organizaciones. Ya, entonces, tres cosas: desafiar el status quo, aprender sobre lo nuevo, no tanto el detalle, sino su aplicabilidad, casos de referencias, y finalmente estar listos para poder transformarnos culturalmente en la organización. Genial, genial. Ahora, hablando pues de empresas que son benchmarks, que todo el mundo mira de alguna manera, tú has trabajado en empresas aspiracionales como Oracle, IBM, Cisco, y mucha gente desde afuera, sobre todo los que recién están empezando en su carrera o que quieren hacer algún cambio eventualmente, probablemente se pregunten cómo es esa experiencia y cómo se diferencian entre sí este tipo de empresas. ¿Realmente tienen modelos de negocios diferentes? ¿Qué nos puedes contar de la experiencia que pueda servirle a alguien explorando, meterse más en el mundo de las top tech y de información? A ver, mira, yo comprenderás que soy la última persona que puede decir algo malo de cualquiera de estas empresas porque les debo a las tres mucho, como experiencia, como carrera, como crecimiento, como desarrollo, y yo en muchos sentidos soy un agradecido con las tres empresas, más con alguna que con otra por la cantidad de años que he estado. Eh, pero son empresas impresionantes, ¿no? Primero porque están a la vanguardia de todo lo que sucede en el mundo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino organizacional, de procesos, etcétera, etcétera. Eh, Tienes talento global, la multicultura y todos estos temas que nos hacen diferentes hacen que nos complementemos muy bien, ¿no? Por eso en todas estas compañías se habla mucho de diversidad y ellos apoyan y soportan la diversidad de sexo, de religión, de culturas, de idiomas, de preferencias, de edades, de absolutamente todo. Eh, Tienen muchísimo que aportarle al mundo, de nuevo, no solamente por esa parte tecnológica y todo lo que descubren y desarrollan, sino también por esta diversidad y estos procesos y el hecho de que son compañías inmensamente grandes. Estamos hablando de compañías de decenas de miles de millones de dólares de ingresos y de valor de mercado, ¿no? Y cuando tú las comparas con compañías locales, claro, son compañías un poco más inflexibles porque te imaginarás que trabajando en Perú, en Colombia, incluso en Brasil, que me ha tocado a mí trabajar, si bien no vivir en Brasil, pero sí trabajar, eh, seguimos siendo pues algo muy pequeño dentro del mundo, ¿no? Entonces tú no puedes pretender que una oficina como la de Perú, que es el 2 por mil o el 3 por mil de la facturación global de la empresa, te diga cómo debes cambiar los procesos. Tú más bien tienes que adaptarte a una compañía que tiene normas y procesos muy bien estructurados, diseñados para cuidar y proteger el futuro de la compañía, donde nadie puede hacer algo que se salga del esquema, y uno lo aprende a valorar, ¿no? En contraposición con las empresas locales, que son más flexibles, no tienen procesos tan complejos, tú puedes cambiar mucho más el destino, eres mucho más influyente en lo que suceda y hacia dónde va la empresa. Los pones en una balanza y dices qué es mejor y qué es peor. No hay mejor y peor, simplemente son experiencias distintas. En el otro aprendes de mucha multiculturalidad, mucha diversidad, procesos bien estructurados, compañías globales que tienen muchísimos años en el mercado. Y en el otro lado, compañías más locales, más flexibles, donde puedes reinventar todo, donde puedes hacer una carrera, puedes llegar a ser el CEO global de una compañía local, ¿no? Eh, Son experiencias distintas, pero mira, he estado en ambos lados, mucho más en la parte global. He encontrado muchas cosas que apreciar a ambos lados del campo, ¿no? Sí, gracias por ese balance, porque ciertamente trabajar en una multinacional es muy diferente que trabajar en una empresa local, pero siempre cuando trabajaba en DBM lo que le decía a las personas era de que no descarten las empresas locales, porque sobre todo si eres joven, ¿no? Porque muchos quieren trabajar y competir para estos puestos que no son muchos en las empresas multinacionales, pero las empresas locales, las nacionales, te pueden dar esa flexibilidad, esa capacidad para hacer un poco de todo, para remangarte las mangas y tener experiencia en diversas áreas de la organización, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese balance que has hecho. Ahora, me gustaría, Álvaro, pasar al tema de inteligencia artificial. Tú en Sapia has trabajado mucho con inteligencia artificial, pero quiero para las personas que no saben mucho,
que nos pudieras decir en términos muy sencillos qué cosa es la inteligencia artificial y además, porque a veces hay confusión, ¿cómo se diferencia de la inteligencia aumentada? La inteligencia artificial, mucha gente te pregunta, oye, pero una calculadora es una inteligencia artificial. Sí, es una inteligencia artificial muy básica, ¿ya? Cuando hablamos de la inteligencia artificial en términos de IBM, por citar a IBM, que es la inteligencia artificial que más conozco, IBM la define como inteligencia cognitiva, para diferenciar un poquito de la inteligencia artificial que muchos se pueden confundir. Pero en el entendimiento general de la inteligencia artificial, es una inteligencia programada para aprender, para tener los mismos patrones de aprendizaje que el ser humano. Prueba y error. Tú cuando eres chico, nunca sabes pues qué te pasa corriente cuando metes el dedo en un enchufe hasta que metes el dedo en un enchufe o tu padre o tu madre te advierten, oye Pati, te vas a dañar, ¿no? Entonces tú lo aprendes en el momento en que algún día metiste el dedo en el enchufe y te pasa corriente. Pero aprendes muchas cosas, aprendes a manejar. El aprendizaje, el proceso de conducir un auto es un aprendizaje que te toma años. A los 2 años no has aprendido lo mismo que a los 10 o a los 15. Con la inteligencia artificial lo que se pretende es lo mismo, que aprenda producto de la experiencia. No se le programa para realizar las tareas exactas, sino aprende muy parecido al ser humano y termina haciendo muchas de las cosas que hace el ser humano. Hoy la inteligencia artificial lee, la inteligencia artificial mira, la inteligencia artificial reconoce movimiento, la inteligencia artificial reconoce posición, te puede por una foto y el edificio que está atrás decir que estabas en Nueva York al lado de la Estatua de la Libertad o en el Empire State o lo que sea, solo por una foto. La inteligencia artificial ya puede hacer esas cosas. Y también te maneja grandes volúmenes de datos que el ser humano finalmente no puede hacer porque el ser humano tiene una capacidad limitada. Un conjunto de, hablemos, computadoras más software que forman la inteligencia artificial se pueden acordar exactamente qué estaba haciendo el día 20 de mayo del año 2007. Puedes saber exactamente dónde estabas, qué estabas haciendo, absolutamente todo, mientras que tú no te acuerdas. La combinación de eso te da infinidad de aplicaciones, donde te voy a contar las más sencillas, ¿ya? Por ejemplo, ahora que tenemos problemas de seguridad, tú ves estos centros de monitoreo de las municipalidades donde tienes a una persona del serenazgo mirando 4 pantallas a la vez. Y si en una de las pantallas hay un accidente, lo que sucede en las otras 3 pantallas no la va a ver esa persona, ¿no? Y en la otra puede haber un incendio y en la otra puede haber un asalto. La inteligencia artificial puede ver las 4 pantallas a la vez y puede entender qué está sucediendo en las 4 pantallas a la vez, que un ser humano no lo puede hacer. Eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede, porque ya habla, la inteligencia artificial no solamente escucha, sino también habla, puede, por ejemplo, manejarte todo un call center. Ya en un call center, eventualmente, en algún momento de la vida, no vas a necesitar a las personas como operadores, va a ser una inteligencia artificial, ya sea que lo quieras hacer por teléfono o ya sea que lo quieres hacer por un asistente virtual. Entonces, hoy tú puedes entrar e interactuar con la página web de muchísimas compañías y entidades y escribirte con una inteligencia artificial que del otro lado te habla en lenguaje humano. No le tienes que hablar en lenguaje complejo, te habla en lenguaje humano, ¿no? Y las aplicaciones, pues, son, Pati, te puedes imaginar tremendamente grandes por ejemplo, decirte o predecirte quién va a abandonar la carrera universitaria, quién va, ¿no? O sea, hace mucho de predictibilidad. ¿Por qué? Porque te extrae patrones muy complejos, con muchas dimensiones y te dice, todas estas personas tienen riesgo, mayor riesgo de abandonar, por ejemplo, la universidad. Entonces, las aplicaciones son, te diría, casi ilimitadas, no solamente en seguridad, el ejemplo de en muchos aeropuertos ya en países que han aplicado esto, desde el momento que tú llegas y entras a la zona de migraciones, por las cámaras, reconocimiento facial, detectan Patricia Canepa, sacan toda tu historia, cuántas veces has entrado a Estados Unidos y dicen si eres o no una persona que genera algún riesgo. En Estados Unidos, en China, en Alemania, en muchos países, en los aeropuertos ya tienen estas capacidades, ¿no? Y hacen el flujo migratorio pues mucho más fácil. Llévalo a todas las dimensiones que quieras. Y una pregunta, esto es algo, yo siempre abogo porque adoptemos nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes,
Y la verdad es de que esto puede asustar a mucha gente. Esto es algo ahorita que solo está a la mano, al alcance de grandes empresas que ya cuentan con no solo las espaldas financieras, sino los datos que la inteligencia necesita como gasolina para funcionar. O también si soy una mediana empresa, puedo tener acceso es accesible para una mediana empresa, ponte. Hoy es accesible para todo en diversas dimensiones, ¿ya? Hay una tecnología, Patti, que es espectacular que se llama la nube, ¿no? Que es la evolución de Internet, ¿no? Entonces, hoy hay proveedores de nube como Microsoft a través de Azure, Amazon, IBM, Google, y cada uno de ellos ha creado servicios en la nube a los cuales puede acceder casi cualquier persona o cualquier compañía, basta con estar suscrito. Por ejemplo, tú quieres traducir cosas y tú entras a Google típicamente y te traduce la palabra que tú quieras de cualquier idioma a cualquier idioma. Pero en la medida en que la traducción o la frase, la oración o el texto se hace más complejo, ya la traducción tiene que tener la capacidad de entender el contexto, entender todo. Por ejemplo, Google, que es quien entiendo hoy tiene los mejores servicios de traducción a distintos idiomas, te puede traducir un documento muy complejo de manera, digamos, sencilla, con un nivel de acierto muy alto, eh, y tú puedes acceder a eso estando cómodamente sentada en tu casa o en tu oficina y no te cuesta mucha plata, es pagar un servicio de manera muy sencilla. Igualmente, Microsoft ya subió a su nube algunos servicios de inteligencia artificial, IBM también los tiene, donde puedes hacer cosas como traducción, puedes hacer texto a voz o voz a texto. Por ejemplo, en un call center, si tú quisieras convertir todos los audios de todas las llamadas que tú tienes a un formato tipo texto para después hacer algo más, todo eso es un servicio que ya está en la nube de cualquiera de los distintos proveedores y lo único que haces es entras a la nube, llamas a ese servicio, como llamemos como si fuera el App Store, bajas la aplicación y te traduce todo lo que tú quieras. Cuando son servicios sencillos, lo puede hacer cualquier compañía, cualquier empresa de una manera muy fácil. Pero cosas más elaboradas, obviamente eso ya significa montos de inversión más grandes. Acá en el Perú han habido experiencias muy interesantes para quien las quiera ver en el CAE Digital de hace 2 años. Yo di una charla, una presentación sobre la inteligencia artificial en el Perú y los casos de éxito, y ahí está documentado, lo pueden encontrar en YouTube, y vas a poder ver qué es lo que se está haciendo, e incluso hablamos de los montos de inversión que le tomó a distintas empresas para poder desarrollar lo que sea que desarrolló. Asistentes virtuales, hubo una experiencia muy interesante de una empresa minera que por tema de tratamiento de agua tenía un espacio por el cual trataba el agua con reactivos y de acuerdo a si tenía o no espuma y qué tipo de espuma, te decía que el agua no tenía el nivel de pureza o lo que sea, y ellos con una funcionalidad sencilla de reconocimiento visual y una cámara, eliminaron cualquier proceso, digamos, manual, intervención del hombre para decirte si es que el agua tenía el nivel de pureza o de químicos que ellos necesitaban para poder hacerlo, con un retorno de la inversión pues muy corta en tiempo, ¿no? Entonces, quien quiera saber más de la inteligencia artificial, mi recomendación, ve ese video que está en YouTube, CAE Digital, año 2018, si no me equivoco. Sí, sí me acuerdo que estuve en ese CADE digital y diste ejemplos como que de 11 empresas que ya están trabajando con inteligencia artificial y el mensaje efectivamente era de que no tiene pues que ser una experiencia que cuesta millones y millones de dólares. Ahora, si yo soy un profesional, yo sé que esto es una carrera del futuro, trabajar con el tema de inteligencia artificial. ¿Hay espacio en el Perú para desarrollarse en temas relacionados a la inteligencia artificial? ¿Y qué tipo de experiencia o qué background tendría que tener esta persona? ¿Dónde empezaría? Mira, yo conozco psicólogos que trabajan en inteligencia artificial. ¿Qué hacen los psicólogos en este caso? Manejan la parte conversacional de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial en un asistente virtual conversa contigo como si fuera un ser humano y tú puedes no llegar a diferenciar que atrás hay una máquina y no es una persona. Yo conozco psicólogos que trabajan en esa disciplina de hacer que la conversación sea más fluida. ¿Por qué? Porque el psicólogo entiende la intención de la conversación y entrena a la inteligencia artificial para que te pueda contestar de acuerdo a la intención, ¿no? Te doy el ejemplo más sencillo que siempre he utilizado un buen amigo que estaba en esto.
cuando a ti te enseñan un plumón, ¿no? Y te dicen de qué color es y tú ves que la tapita es negra, no te importa de qué color es el resto, si es plateado, si es transparente o si es blanco, tú sabes que lo que te han preguntado no es de qué color es, te han preguntado de qué color pinta, ¿no? Entonces un psicólogo perfectamente interviene en el proceso conversacional de una tecnología como la inteligencia artificial. Entonces, eso es simplemente una demostración, Patti, de que no tienes que ser un ingeniero, un electrónico, para estar involucrado en el mundo de la inteligencia artificial. Pero Psicólogos, eso ya, es, eso se da, disculpa que te interrumpa, ¿eso se da en el Perú? O sea, sí, 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 si sí, hay en el ese, o Perú, sea, ya, o mira, sea, hay si una hay un experiencia, espacio para desarrollarse en estos temas en el Perú también. mira, hay un caso bastante conocido que es referenciable y por eso lo menciono, de Laboratorios Roche, que desarrolló esta plataforma en conjunto con IBM en este caso y con Cognitiva, esta plataforma que te permite analizar todo lo que sucede en medios digitales con respecto a la empresa, a sus marcas, a los compuestos y al tema de legislación. Y ahí han habido distintas profesiones, distintos tipos de profesionales involucrados en el desarrollo de eso. Y hoy, imagínate con todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, puede ser un ingeniero, puede ser un matemático, puede ser un psicólogo, puede ser un administrador, puede ser, imagínate, se utiliza en los call centers, se utiliza para el manejo de inversiones. O sea, hoy la inteligencia artificial te puede predecir con la cantidad de datos adecuado mejor que una persona a niveles de grandes volúmenes de datos cómo se van a mover el valor de las acciones de determinadas cosas, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitas? Gente del mundo de finanzas, que sean banqueros o que sean inversionistas, que puedan entrenar a la inteligencia artificial para que te pueda responder mejor, porque la inteligencia artificial solo aprende lo que le enseñas. ¿Y quién mejor para enseñarle sobre el mundo de inversiones que financieros que estén en el mundo de inversiones? Pero Álvaro, alguien se podría preguntar, puchi, yo entreno a la máquina y de pronto la máquina va a hacer mi trabajo por mí. O sea, ¿cómo se puede preparar esa persona para hacer una movida lateral o para seguir siendo empleable en un mundo donde se tiene que trabajar en conjunto con las máquinas, ¿no? Porque si no, la gente como que se asusta un poco, pero hay evidencia, hay estudios, hay un sinnúmero de reportes que dicen que no, o sea, que el efecto neto va a ser que va a haber más trabajo, pero la gente sí siente cierto temor, ¿no? ¿Qué le dirías? Que primero que está bien que tengan temor, porque eso los va a hacer reinventarse, ¿no? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy práctico, Patti. Ya en otros países más avanzados que nosotros, el mundo de los abogados ha empezado a utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas las leyes están escritas y cuando tú tienes una consulta legal muy simple, tú como individuo no sabes dónde buscarlo y típicamente llamas al estudio de abogados que te asesora o a tu abogado personal para hacerle la consulta y el abogado se convierte en una enciclopedia y te recita, si la consulta es sencilla, te recita lo que ya está. Estudios de abogados en estos países más avanzados lo que han hecho es, han creado ya una página, llamémosla página del estudio, donde tú puedes interactuar con la inteligencia artificial y todo lo que son consultas sencillas te las va a responder la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se mezcla la ley A con la ley B y además tienes la situación C, la inteligencia artificial no te lo puede resolver, porque hasta ahora se le ha entrenado a entender tu pregunta, a ir y buscar la ley y ponerte la ley que está ahí, ¿no? Y te responde con la interpretación sencilla de la ley. Pero cuando la ley es compleja y tienes estas áreas grises, tú ya necesitas una persona más preparada, un abogado más preparado que pueda resolver tu consulta y que pueda analizar información de una situación diferente. Entonces el trabajo del abogado no va a terminar nunca. Los abogados que van a triunfar en la vida son los abogados que mejor se preparen, ¿no? Y el mundo se va volviendo más complejo y por lo tanto la cantidad de consultas que tú tienes que hacer a abogados son cada vez mayores. Entonces pensar que la carrera de abogado va a desaparecer porque la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados es un error. La complejidad de los temas legales va creciendo en el mundo porque además no está legislado todo lo que pueden hacer los temas tecnológicos. Mi hija me preguntaba ayer, papá, si yo tengo un dron acá encima de la casa, ¿lo puedo tumbar simplemente porque está encima de mi casa y está viendo mi jardín?
Le digo, la ley no está escrita al respecto, está haciéndole daño a una propiedad de un tercero, no está, según yo entiendo, no soy abogado, del todo legislado, hasta dónde es tu espacio de tu propiedad, ¿no? Porque uno lo analiza y dice, claro, mi propiedad puede crecer hasta arriba, si me lo autoriza la municipalidad puedo construir 3, 4, 5 pisos. Entonces, cualquier cosa que esté encima de 5 pisos ya no es parte de mi espacio, o sí. Necesitas un abogado para que te resuelva eso, porque es producto de una nueva tecnología que ha entrado en nuestro mundo. Entonces, los abogados no van a desaparecer, los ingenieros no van a desaparecer, los administradores no van a desaparecer. La inteligencia artificial va a reemplazar las funciones más básicas de todas las profesiones que existen, pero van a aparecer nuevas complejidades y se va a requerir gente más preparada en la profesión, pero además voy a necesitar cada vez más técnicos preparados en el manejo, el funcionamiento y el mantenimiento de la inteligencia artificial. Es como todas las revoluciones industriales, Patti. Primero se destruyen posiciones de trabajo y después se crean muchas más. Muchas personas aspiran a trabajar en el extranjero. Tú, de hecho, tienes una larga trayectoria trabajando en otros países. Y en muchas multinacionales era casi un prerequisito para seguir ascendiendo en tu carrera, que tuvieras una experiencia afuera cuando ya llegabas pues, a posiciones mayores. ¿Qué tanto crees que va a cambiar eso en el futuro? O sea, si soy un ejecutivo y aspiro a seguir haciendo carrera en una empresa grande, ¿tú crees que va a seguir siendo relevante la experiencia de haber trabajado afuera? ¿Debo prepararme para eso? ¿Debo pedirlo? ¿Debo aspirar a ello? A ver, yo creo que sí, Patti. En mi cabeza no hay duda que el haber trabajado en otros países y darte cuenta que las realidades son distintas te forma profesionalmente muy bien, ¿no? Yo tuve la inmensa fortuna de vivir en Nueva York y vivir en Bogotá, y eso te enseña a que hay grandes diferencias por tamaños de economía, por culturas, por la manera en la cual el país se ha desarrollado. No viví, pero pasé muchísimo tiempo de mi vida en Brasil y en Ecuador, por ejemplo, y eso también me ha enseñado mucho respecto a cómo funciona cada uno de estos países. Y yo creo que a mí me ha hecho un mejor profesional. Y tú lo ves en la mayoría de carreras de gente destacada que han tenido una experiencia internacional. Entonces, para mí, no hay duda que el tener esa experiencia te forma, te convierte en un mejor profesional, te prepara mejor para enfrentar distintos retos. Creo que todo el mundo lo tiene que hacer, no todo el mundo lo tiene que hacer. Hay gente muy destacada que ha hecho su carrera únicamente en el Perú y que dudo mucho que tengan falencias o carencias en su formación. Tal vez hubieran sido mejores si hubieran además hecho una carrera internacional, pero en términos generales, sí, yo creo que te aporta mucho, pero no es la única forma de hacer tu carrera, ¿no? Visto desde el punto de vista de las empresas, hablamos al inicio de la conversación, Patti, sobre la diversidad, cómo las empresas reciben muy bien y tratan de formar diversidad. Para las empresas sigue siendo muy bueno tener talento de otras partes del mundo porque, de nuevo, te ayuda a integrarte. ¿Cómo puedes tú entrar al Perú y hacer bien negocios en el Perú si es que no tienes algún peruano que te enseñe cómo funciona el país? Imagínate lo mismo en Argentina, en Brasil, en Europa, en Asia del Pacífico, en los países de África, que además tienes África del Norte, que es principalmente de un tipo, y África Central, que es principalmente de otro tipo. No hay forma que tú puedas hacer negocios en un mundo globalizado si por lo menos no tienes ese sabor y ese talento local. Y si además lo acompañas con la experiencia, yo creo que es mejor para ti. Álvaro, ahora, o sea, pensando en el futuro y se habla mucho pues de que ahora uno tiene que tener mayor tolerancia hacia los errores y tiene que estar aprendiendo continuamente. En cuanto a este tema de mayor tolerancia hacia los errores, ¿en qué te has equivocado últimamente y qué aprendiste? A ver, antes de contestarte eso, te digo, hoy se habla mucho en el mundo en el que vivimos de dos cosas, ¿no? Desaprender para reaprender, ¿sí? Y eso se refiere mucho a que la manera en la cual se hacían las cosas anteriormente, que era la que tú conocías, tienes que sacarla de tu cabeza y decir, no, es un mundo nuevo y tengo que hacer las cosas de una manera diferente, tengo que volver a aprender, ¿no? Para mí esa es una importantísima. Y la segunda es, hoy las empresas más modernas premian el error, no lo castigan. Ahora, eso no quiere decir equivócate 3 veces en lo mismo y te voy a dar un premio. No, no, no. Es en la medida en que tú, investigando algo nuevo, buscando una mejor manera de hacer las cosas,
cometes un error que le permite a la organización y a la compañía aprender y ser mejores gracias a ese error, el error es bienvenido, ¿no? Entonces pongo eso como una base para después decirte, contestar tu pregunta, Álvaro, ¿en qué te has equivocado últimamente? Uy, mira, si yo creo que me he equivocado mucho a lo largo de mi vida, ¿no? He tenido muchísimos aciertos sin duda, pero también me he equivocado en muchas cosas, ¿no? Me equivoqué, por ejemplo, en tomar decisiones en el tiempo con respecto a ciertas personas que tenía dentro de la organización, que tenía que haber prescindido de ellas antes y me demoré en darles una oportunidad. Yo soy un creyente que a las personas siempre se les tiene que dar una oportunidad. Y eventualmente me tomé más tiempo del necesario tratando de darle la oportunidad a esa persona que nunca iba a tener la capacidad de reinventarse o cambiar su actitud y por lo tanto la persona no dio los resultados y demoré un proceso que debió tardar un mes, lo convertí en un proceso de 6 meses, ¿no? Me equivoqué simplemente por eh, ese lado humano que tiene uno a veces de tratar de darle la oportunidad a la persona. Y así te puedo contar muchas historias de temas en los cuales eh, mi decisión no fue la más correcta en el momento, ¿no? Y eso siempre me lleva, Patti, al tema del sentido de urgencia. A veces por tratar de lograr las cosas haciéndolas de una misma manera, ¿no? Nos demoramos en darnos cuenta que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante la transformación, el cambio, ¿no? Y en general todos mis errores, Patti, o en su gran mayoría, vienen dados no porque no entendí, no porque no sabía qué hacer, es porque me demoré en tomar la decisión que tenía que tomar y que al final tomé, pero dilaté un proceso, ¿no? Justo estaba leyendo un artículo sobre la importancia hoy en día de tomar decisiones ágiles y he escuchado, no me acuerdo a cuál CEO decir que las decisiones aceleran el metabolismo organizacional. Porque si no estás en un ping-pong o en un tema diplomático que puede alargarse demasiado y la organización tiene, así como las emociones necesitan movimiento, la organización tiene que estar continuamente avanzando y si no se toman decisiones no se puede avanzar. O sea que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Álvaro, no sabes, estoy encantada de haber conversado contigo, te agradezco infinitamente que te hayas tomado este espacio en tu ocupada agenda para compartir tus opiniones, tus experiencias, tus pensamientos. Muchas gracias por acompañarnos y también por ser una fuente de inspiración, ¿no? Para muchos. Puedes encontrar amplia información sobre Álvaro en internet y en su perfil de LinkedIn. Y no sé si quieres decir algo más, Álvaro, para ya entrar al cierre del podcast. Vivimos en un mundo, Patti, donde yo creo que cada vez más las personas y las organizaciones tienen que ser socialmente responsables, ¿no? Yo siempre hablo a todas las empresas en los temas donde yo hago consultoría o educación, lo que fuera, yo siempre les hablo de sostenibilidad. Las empresas tienen que ser sostenibles a través de su reputación, de la parte financiera, de sus ventas, la manera de hacer negocios, la manera de tratar a sus colaboradores, a sus proveedores, a sus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo pues muy convulsionado y yo creo que todas las personas tenemos la responsabilidad de dar algo, ¿no? Para mí ha sido un gusto poder compartir esto contigo, Patti, y yo espero que sea útil para quienes te oyen. Y yo lo hago más allá del aprecio que te tengo a ti y el hecho que sé que mucha gente te sigue a través de estos podcasts. Lo hago con el mayor de los gustos porque creo que entrego algo de conocimiento o algo de experiencia a las personas que nos oigan y es parte de una responsabilidad que yo tengo como un miembro de la sociedad. Y es algo que creo que todos deben hacer. Cada oportunidad, al menos que yo tengo, Patti, para poder colaborar con la sociedad a través de una charla, una clase, una conversación con esta, te confieso que lo hago con el mayor de los gustos, pero es lo que yo llamo una de las obligaciones que tenemos todos como parte de la sociedad, ¿no? Me encanta tu filosofía. Entonces con eso cerramos, los esperamos el próximo mes, donde conversaremos con Marie Rosso, consultora del Headhunter de Spencer Stuart, sobre las últimas novedades del futuro del trabajo. Si les gustó el podcast, Diálogos de Carrera y del Futuro,
no duden en compartirlo. Muchas gracias, hasta la próxima.